Bueno, entonces decíamos que el catabolismo son el conjunto de reacciones que se orientan a la degradación y a la oxidación de compuestos en la célula. En tanto que el anabolismo es justamente el proceso contrario, el proceso de síntesis, el proceso de formación de compuestos. En el catabolismo, por ejemplo, la glucosa va a pasar a dióxido de carbono y agua, en cambio que en el anabolismo la glucosa pasaría a formar parte de moléculas más grandes de reserva, como por ejemplo el glucógeno en los animales, o el almidón en las plantas. Siempre los procesos catabólicos son procesos de oxidación de sustancias, en tanto que los procesos anabólicos son procesos de reducción de sustancias. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros oxidamos, o sea, cuando hay una reacción de oxidación, va en conjunto de una reacción de reducción, pero los procesos catabólicos se refieren a procesos en los cuales la oxidación produce una degradación de compuestos orgánicos. En cambio, en el anabolismo, en los procesos anabólicos, se produce una generación de compuestos más reducidos, y generalmente la formación de macromoléculas. Por lo general, el catabolismo es un proceso en el cual se gana energía a partir de la degradación de compuestos. El anabolismo es un proceso que tiende a utilizar energía para almacenarla. Básicamente en la célula hay dos formas, o sea, hay dos moléculas, hay varias moléculas, pero nosotros vamos a utilizar al ATP, ¿se acuerdan? Ese nucleótido que habíamos hablado en la clase anterior, al ATP como un compuesto para el transporte y el almacenamiento de energía. Generalmente en los procesos catabólicos son aquellos que generan ATP, los procesos anabólicos son aquellos que utilizan el ATP para la formación de otros compuestos más complejos. Lo mismo que aquellos nucleótidos que se oxidaban y reducían en una reacción reversible, ¿se acuerdan? El NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido, el NADP, la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, el FMN, el flavin mononucleótido, y el FAD, que es la flavina adenin dinucleótido. Todas aquellas reacciones reversibles que eran para el transporte de electrones, también son una moneda de almacenamiento y transporte de energía dentro de la célula. Y que generalmente son sintetizados, el ATP, el NADH y todos esos compuestos son sintetizadas en el metabolismo y son utilizadas en el anabolismo para la formación de compuestos más complejos. Todas las reacciones del metabolismo tienen como intermediarios enzimas. Las enzimas son proteínas. Son proteínas, o sea, proteínas como las vimos en la clase pasada. Secuencias de aminoácidos con una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria, que todos esos niveles de estructura le dan
funcionalidad a la proteína, o sea, hacen que tenga una determinada función. ¿Eh? Recuerdan ustedes que estos niveles estructurales eran importantes para que se formaran o para que se generaran ciertas configuraciones espaciales en la proteína. Esa configuración espacial iba a ser importante a la hora de determinar si esa proteína cumplía o no la función que tenía que cumplir. En el caso de las enzimas, que son proteínas que catalizan las reacciones del metabolismo. O sea, toda reacción o transformación de un compuesto a otro en el metabolismo está mediada por una enzima. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace esta enzima? Lo que hace esta enzima es reducir la energía que se requiere para transformar un compuesto en otro. O sea, se dice reducir la energía de activación, ¿eh? para, para transformar un compuesto en otro. ¿Por qué? Porque es necesario que los compuestos, cuando se transforman de una cosa a otra, como por ejemplo aquí nosotros tenemos este compuesto, que se va a unir a la enzima. En la enzima va a haber una transformación de estos sustratos, y estos sustratos se van, estos sustratos se van a transformar en los productos, y esos productos se van a ir liberando. La enzima generalmente no tiene un sitio activo, o sea, primeramente, la enzima tiene un sitio activo que no es otra cosa que una configuración tridimensional que es cuasi complementaria al sustrato que yo pretendo transformar. Ese sustrato se une a la enzima, produce su transformación, y luego es liberado el producto de esa transformación. Entonces, la acción de una enzima en el metabolismo es, o sea, catalizar las reacciones, o sea, facilitar que un compuesto se transforme en otro. ¿Por qué es necesario esto? Porque la transformación de un sustrato o de un compuesto a otro lleva una cantidad de energía importante, y recuerden ustedes que los organismos celulares generalmente, por ejemplo, el ser humano es homeotermo, quiere decir que mantiene su temperatura corporal. Todos los procesos de nuestro cuerpo se dan a 37 grados. O sea, todas las enzimas, todas las proteínas, todos los compuestos, polisacáridos, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, todos se transforman a la misma temperatura. Por eso somos animales homeotermos. Entonces, justamente una transformación muy drástica de un compuesto a otro puede estar acompañado por una liberación grande de temperatura que sería perjudicial para el organismo. Por eso es que el organismo utiliza las enzimas como proceso, como catalizadores de las reacciones, justamente para eso, para que la transformación de un compuesto a otro pueda tener
una liberación o un consumo de energía que el organismo pueda contener. ¿Ah? Bien, entonces todas las reacciones del metabolismo están catalizadas, intermediadas por una enzima. A la enzima, el sustrato, o sea, el compuesto que va a ser transformado, se le une formando el complejo enzima-sustrato, se produce la transformación y luego se libera el producto. Bien. Bueno, ¿cuáles son las reacciones del metabolismo? Nosotros lo que estamos viendo acá es el direccionamiento de los alimentos que nosotros ingerimos hacia la degradación de ese alimento, o sea, básicamente estamos viendo lo que es el catabolismo. Fíjense que las proteínas, polisacáridos, lípidos, tienen que transformarse en sustancias más simples. Las proteínas se transformarán en aminoácidos, los polisacáridos se transformarán en monosacáridos, como la glucosa, la fructosa, la galactosa. Y los lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, se convertirán en ácidos grasos, glicerol, y a partir de ahí los ácidos grasos se seguirán degradando hasta llegar al producto final, que en todos, sean proteínas, polisacáridos y lípidos, va a ser dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. ¿Ah? Los aminoácidos, por supuesto, pueden tener, como están compuestos por nitrógeno, pueden también liberar amoníaco, y el amoníaco, como es una sustancia tóxica, el organismo lo transforma en urea para poder ser liberado, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto es el camino degradativo, o sea, todo esto es el catabolismo. Pasamos de una macromolécula, como es el polisacárido, se transforma en una molécula más simple, como la glucosa, fructosa, galactosa, y todo esto, la glucosa, que es un compuesto de 6 carbonos, se va a seguir degradando hasta piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos, después acetil-CoA, que es un compuesto de 2 carbonos, y este acetil-CoA va a ser degradado hasta dióxido de carbono y agua. Fíjense que en todo este proceso degradativo, hay formación de ATP, que es la adenosina trifosfato, y síntesis de otros compuestos como el NADH y el FADH. El ATP, recuerdan ustedes cuando vimos nucleótidos, su función es la de transporte, o sea, almacena energía en esos enlaces fosfato del ATP. El adenosintrifosfato tiene 3 grupos fosfatos unidos y almacena energía en las uniones de esos fosfatos. Esos fosfatos luego van a ser transferidos, o sea, pueden ser transferidos a otros fosfatos, pero básicamente es lo que se requiere para almacenar y transportar energía. Lo mismo que el NADH, el FADH y el FMN. Estos son compuestos reducidos. Aquí van a parar los electrones que se van generando a medida que se va degradando la glucosa en este caso, pero a medida que se van degradando, se va generando ATP, y se va generando NADH como poder reductor y FADH. El NADH y el FADH, después, en otro proceso que se llama cadena respiratoria,
¿eh? Es posible sintetizar más ATP a partir de NADH y FADH. ¿Eh? Bien. Fíjense que el proceso degradativo por excelencia es el de la glucosa, el de la glucosa que va a transformarse en piruvato y luego en acetil-CoA, y luego las otras macromoléculas, también cuando se van degradando, entran dentro de esta vía principal de la glucosa, la degradación de la glucosa, como intermediarios de la vía de degradación de la glucosa. Por ejemplo, los aminoácidos se van a desaminar, o sea, van a perder el grupo amino por transaminación y se van a convertir en intermediarios como por ejemplo el piruvato o el acetil-CoA o algunos intermediarios del ciclo del ácido del ácido cítrico, que después vamos a ver más en detalle. Lo mismo con los lípidos se van a degradar en ácidos grasos y glicerol. ¿Recuerdan? Los triglicéridos estaban formados por la esterificación de ácidos grasos y glicerol. Y van a ir degradándose y transformándose van a ir transformándose y degradándose, formando intermediarios del ciclo de degradación de la glucosa para finalmente transformarse en dióxido de carbono y agua. O sea, todos los procesos degradativos en la célula confluyen en un eje, que ahora lo vamos, en una serie de reacciones de degradación que ahora vamos a ver más en detalle. La primer vía metabólica que nosotros vamos a ver, el primer conjunto de reacciones de la vía metabólica que vamos a ver es la glucólisis. La glucólisis es el proceso en el cual la glucosa, que es un hidrato de carbono, se transforma, y la glucosa es un hidrato de carbono de 6 carbonos, en el proceso de la glucólisis se transforma por varias reacciones en un compuesto de 3 carbonos que es el piruvato. Esa transformación, ese conjunto de reacciones, se da en el citosol, en el citoplasma de la célula. También en los procesos, en las reacciones metabólicas hay que tener, es muy importante ubicar en qué lugar de la célula se lleva a cabo el proceso. Recuerden ustedes que una célula está conformada por varios compartimentos, generalmente sistemas de endomembranas como la mitocondria, los peroxisomas, el complejo de Golgi, los retículos endoplasmáticos, y obviamente el núcleo de la célula. Bueno, cada uno de estos procesos metabólicos, cada una de estas reacciones metabólicas, se da en un compartimento específico de la célula. En el caso de la glucólisis, las reacciones de la glucólisis se dan en el citoplasma. Bien, ¿cómo es este proceso de degradar glucosa a piruvato? Fíjense ustedes que la reacción la reacción que lleva de glucosa a piruvato está mediada por muchas reacciones que van degradando de a poco el compuesto. Y generalmente es una degradación
en la cual se reduce la cantidad de carbono del compuesto original, ¿ah? Y también sobre la marcha hay un proceso de oxidación. Fíjense que la glucosa, para entrar en el ciclo de la glucólisis, debe ser transformada en glucosa 6-fosfato. Esta es la primera reacción de la glucólisis. ¿Y qué requiere? Requiere de una molécula de ATP que le done ese ATP a la glucosa, que le done, que le transfiera, mejor dicho, un grupo fosfato a la glucosa. ¿Qué es lo que en general, o sea, por qué se dice que el ATP es la moneda energética del metabolismo? ¿Por qué? Porque la fosforilación de compuestos vuelve a ese compuesto más reactivo, ¿eh? O sea, cualquier proceso de transformación de un compuesto, ¿eh?, te facilita cuando es fosforilado. Entonces, fíjense que la primera reacción de la glucólisis implica la fosforilación, de la glucosa, en el carbono 6, formando la glucosa 6-fosfato. Esta es la primera reacción de la glucólisis, la fosforilación. Esa fosforilación está catalizada por una enzima que se llama hexoquinasa, ¿m? Y generalmente esta reacción es una reacción que es irreversible, ¿eh? Es irreversible. O sea, que lo que se transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato no vuelve por la misma vía a formar, a formar glucosa, sino que requiere de otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, para pasar de la glucosa 6-fosfato a la glucosa. Entonces, la primera reacción es irreversible, donde la hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Fíjense que luego la glucosa 6-fosfato se isomeriza por una isomerasa a fructosa 6-fosfato, y así aquí hay otra nueva fosforilación, o sea, desde la glucosa hasta la fructosa 6-fosfato. Recuerden que la fructosa también es un compuesto de 6 carbonos. La fructosa tiene una doble, o sea, desde glucosa hasta fructosa 1,6-bifosfato hubo una transformación de la glucosa y la incorporación de 2 grupos fosfato. Esta incorporación de 2 grupos fosfato facilita el rompimiento de la célula, de la molécula en 2, en gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Estos dos compuestos, gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato, son compuestos de 3 carbonos. O sea, se tomó la molécula de fructosa de 6 carbonos y se dividió en 2. En gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se transforma por una reacción reversible en gliceraldehído 3-fosfato también, y así continúa la vía degradativa de la glucosa. Esta transformación de fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato también es una reacción irreversible, catalizada por una enzima que es la fosfofructoquinasa 1. Una vez que se transformó esto en 1,6-bifosfato, se escinde la molécula, se divide en 2, y sigue esta vía degradativa. Fíjense que lo que se formó es gliceraldehído 3-fosfato. Esto es un aldehído. Esto es un aldehído que por oxidación pasa a glicerato. Entonces, al haber una oxidación, hay una pérdida de electrones de gliceraldehído que va a ser tomada por el NAD+ para transformarse en NADH
aquí tenemos la primera reacción de formación de NADH, el cual también es un transportador de electrones. ¿Ah? Opa, ¿qué pasó? Bueno. Bien. Entonces, ya, primeramente, bueno, si seguimos, fíjense que esta reacción de oxidación, generó, además, un segundo grupo fosfato, formando el glicerato 1,3-bifosfato. Este fosfato, que se incorpora aquí a la molécula de gliceraldehído, va a generar la primera molécula de ATP, que da el proceso. ¿No es cierto? Si seguimos, o sea, la primera molécula de ATP, si seguimos, con el glicerato 3-fosfato, y así se va a ir transformando en fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato, a través de una enzima que se llama la piruvato-quinasa, se transforma finalmente en piruvato también. Los grupos fosfato del fosfonolpiruvato generan una molécula de ATP en este proceso. Fíjense que pasamos de una molécula de 6 carbonos a una molécula de 3 carbonos, donde hubo una formación o sea, primeramente en la primera etapa, donde todavía la molécula de monosacárido mantiene los 6 carbonos. Este es un proceso en el cual gasta ATP. ¿Por qué? Porque este proceso requiere la formación o sea, la fosforilación de los sustratos. En cambio, la segunda etapa, donde ya el compuesto ya se escindió en 2 de 3, ya forma compuestos con poder reductor como el NADH y forma ATP. Si a esto decimos que cada glucosa va a generar, o sea, cada glucosa que tiene 6 carbonos va a generar 2 compuestos de 3 carbonos, en la primera etapa hay 2 gastos de ATP, en la segunda etapa hay 2 formación de ATP, hay 2 ATP que se forman, en la primera 2 ATP que se gastan, 2 ATP que se forman. Fíjense que aquí se generan 2, por cada glucosa se generan 2 compuestos de 3 carbonos, por lo tanto, uno va a formar 2 ATP, el otro va a formar 2 ATP, en total 4 ATPs. Entonces, si gasta 2 y forma 4, la formación neta de ATP en este proceso es de más 2. Por eso este proceso se dice que es de generación de energía, o sea, se degrada el compuesto y se genera energía. En sí, la glucosa pasó a un compuesto de 6 carbonos, pasó a un compuesto de 3 carbonos, que es el piruvato. Bien, el piruvato que se forma tiene varios destinos. Puede ser que el piruvato entre en la mitocondria, o bien el piruvato sufra por procesos de fermentación. Generalmente procesos de fermentación láctica, donde el piruvato
es transformado en lactato con la formación, con el gasto de NADH. Fíjense que el proceso de fermentación es un proceso totalmente, o sea, es un proceso de gasto de energía. ¿Por qué? Porque lo que se forma en la glucólisis, el NADH que se forma en la glucólisis, es gastado en los procesos de fermentación para formar lactato, ¿no? Entonces, este sería un proceso de no gana energía. Por otro lado, el piruvato puede entrar a la mitocondria. Fíjense, esta es la molécula de piruvato. Piruvato tiene 3 átomos de carbono, es un ácido, con un grupo cetónico en el carbono adyacente, el carbono carboxílico. Y este compuesto, que es de 3 carbonos, el piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos, en la mitocondria, fíjense, en la mitocondria, es transformado por una enzima que se llama piruvato, complejo piruvato deshidrogenasa. Fíjense que todas las enzimas terminan en asa, la terminación, la nomenclatura de las enzimas. Se transforma a través de este complejo piruvato deshidrogenasa en acetil-CoA. ¿Qué es el acetil-CoA? Fíjense, el CoASH es una coenzima, es un tipo de nucleótido, el CoA, que tiene este grupo tiol que generalmente se une, o sea, el piruvato se descarboxila, pasa de un compuesto de 3 carbonos a un compuesto de 2 carbonos, se descarboxila, pierde una molécula de dióxido de carbono y genera el NADH, o sea, un nucleótido reducido. O sea, acá hay conservación de electrones. Entonces, esta descarboxilación, recuerden ustedes que cuando hablamos de transformaciones de alcohol, aldehído, de aldehído a ácido y de ácido a dióxido de carbono y lo que reste, se hablaba de un proceso de descarboxilación y que era importante en la generación de energía. Bueno, justamente en este caso, la descarboxilación a través de la piruvato deshidrogenasa genera poder reductor a través de esta molécula, a través de la formación de esta molécula de NADH. A su vez, esta descarboxilación e incorporación de este grupo CoA, este grupo tiol CoA, hace que se forme lo que se denomina acetil-CoA. El acetil-CoA, que es este compuesto de 2 carbonos, es el que continúa la degradación en el ciclo de Krebs. Entonces, si conectamos, pasamos de la glucosa por glucólisis, se transformó en un compuesto de 3 carbonos, el piruvato se introdujo en la mitocondria, y por la piruvato deshidrogenasa se descarboxiló, o sea, perdió una molécula o un átomo de carbono, una molécula de dióxido de carbono, y se formó un NADH. Y se formó el acetil-CoA, que es el que va a entrar en el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos del ácido cítrico. Bien. ¿Qué pasa con ese ácido, acetil-CoA que forma la piruvato quinasa? Bien, continuamos dentro de la mitocondria y ojo, observen, fíjense, la mitocondria
es un sistema de endomembranas, que está compuesta por una membrana externa y una membrana interna. Esto da lugar a que se forme en este orgánulo dos espacios. Primero la matriz mitocondrial, que es esta, y después el espacio intermembrana. Este sería el espacio intermembrana. La acción de del complejo piruvato deshidrogenasa es en la matriz mitocondrial, y cuando la piruvato deshidrogenasa transforma el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, también en la matriz mitocondrial. Todos estos procesos se llevan a cabo en la matriz mitocondrial. Bien, ¿qué es lo que hace el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, básicamente la función que cumple es la de descarboxilación de ese acetil-CoA que entra en el ciclo. Fíjense, el acetil-CoA formado por la piruvato deshidrogenasa se incorpora, reacciona con otro compuesto que es de 4 carbonos. Fíjense que el acetil-CoA habíamos dicho que era de 2 carbonos. El oxalacetato es un compuesto de 4 carbonos. El acetil-CoA y el oxalacetato se unen formando un compuesto de 6 carbonos que es el citrato. El citrato por varias transformaciones, estas varias transformaciones que implican la liberación de un átomo de dióxido de carbono, se transforma en alfa-cetoglutarato, que es un compuesto de 5 carbonos. Siguiendo las reacciones del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato sufre una nueva descarboxilación para formar succinil-CoA de 4 carbonos. Fíjense que este acetil-CoA entró en el ciclo, y obviamente luego va a ir añadiéndose otra molécula de acetil-CoA, y así estos 2 carbonos que se entran finalmente van a ser degradados, pero van a terminar siendo degradados en la tercera vuelta del ciclo, no inmediatamente. Pero bueno, estas son cuestiones más profundas del ciclo. Pero lo importante aquí es que este ciclo genera, o sea, se incorpora el acetil-CoA al oxalacetato, y este ciclo permite la descarboxilación de este acetil-CoA. Bien. Obviamente, cada reacción, cada transformación en este ciclo está mediada por una enzima. Fíjense que el acetil-CoA se une al oxalacetato a través, o sea, el acetil-CoA y el oxalacetato forman citrato a través de la citrato-sintasa, que es una enzima que permite la reacción del oxalacetato con el acetil-CoA. Así, el citrato después se forma por una isomerasa, se forma en isocitrato. Luego, la isocitrato, que es de 6 carbonos, se transforma en alfa-cetoglutarato, que es de 5 carbonos, con pérdida de una molécula de dióxido de carbono, pero a su vez, a la vez que pierde dióxido de carbono, también se forma una molécula de NADH. La molécula de NADH era aquella que estaba
es una molécula que está reducida, que ha ganado electrones. ¿Por qué? Porque en el proceso de transformar isocitrato en alfa-cetoglutarato, se ha formado una molécula de dióxido de carbono y se han perdido, o mejor dicho, le ha donado, en este proceso se le ha donado electrones al NAD+, para formar NADH. ¿Mm? Bien, en este proceso, en esta descarboxilación, hay formación de un NADH. En el segundo proceso de descarboxilación del alfa-cetoglutarato succínico A, hay formación de una molécula de dióxido de carbono y una de NADH. Siguiendo con el ciclo, las subsiguientes transformaciones van a generar una molécula de GTP que luego va a ser transformado en ATP. Va a formar una molécula de FADH2 que también es una molécula que recibe electrones, y por lo tanto es un compuesto reducido que acepta, que transporta electrones, y luego en la transformación de malato oxalacetato se va a formar otro NADH. O sea, en este ciclo, en el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico, todos esos nombres tiene el ciclo de Krebs. O sea, cumple dos funciones. Primero es la descarboxilación de los esqueletos carbonados. Hay liberación de 2-dióxido de carbono. También hay síntesis de poder reductor a través de la síntesis de NADH y de FADH2, y también hay síntesis de una molécula de ATP. Fíjense que en la glucólisis, la síntesis neta de ATP era de 2 moléculas de ATP. La piruvato deshidrogenasa generaba una molécula de NADH. Perdón, en la glucólisis también hay formación de una molécula de NADH, o de 2 moléculas de NADH, si consideramos el gliceraldehído y la hidroxiacetono fosfato. Pero fíjense que en todos estos procesos siempre hay síntesis de ATP y síntesis de poder reductor a través de la formación de NADH reducido, o sea, con electrones, FADH reducido también, es otra molécula que permite el almacenamiento y transporte de electrones en la célula. Bien. ¿Qué sigue? Fíjense que nosotros en la glucólisis transformamos glucosa en piruvato. El piruvato entró a la mitocondria, se transformó en acetil-CoA. En todos estos procesos hubo formación de NADH y hubo formación de ATP. Entró en el ciclo o sea, una vez formado el acetil-CoA, entró en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, y se generó ATP y se generó más NADH. Fíjense, el ciclo de Krebs genera 3 moléculas de NADH por vuelta, y una molécula de ATP por vuelta y una molécula de FADH2 por vuelta. ¿A dónde va a parar ese NADH o qué va a cumplir? ¿Qué función va a cumplir ese NADH?
Bueno, el NADH que se genera en ciclo de Krebs, ¿no? Y el que fue generado por la piruvato deshidrogenasa, ¿eh? Todos esos NADHs que se forman quedan en las inmediaciones de la matriz mitocondrial. Están ahí en la matriz mitocondrial. Ahora bien, en la matriz mitocondrial, en la membrana interna de la matriz mitocondrial, fíjense, si esta es la mitocondria, ¿eh? Esta sería la matriz mitocondrial, ¿eh? Está limitada por la membrana interna de la mitocondria, ¿eh? Que esta membrana interna de la mitocondria separa, o sea, establece, digamos, un espacio intermembrana entre la membrana interna y la membrana externa. ¿Ah? Así es como se configura la mitocondria en la célula. ¿Ah? En la membrana interna mitocondrial hay una serie de proteínas, ¿eh? Hay una serie de proteínas transportadoras, ¿eh? Que se llaman complejo 1, complejo 2 y complejo 3. Y hay otra enzima, otra proteína que se llama ATP sintetasa, las cuales estas tres proteínas que se encuentran incrustadas en la membrana interna mitocondrial, estas tres proteínas con la ATP sintasa van a contribuir a la síntesis de ATP. ¿Mm? Bien, todo el NADH que se genera en la matriz mitocondrial proveniente de la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa y proveniente del ciclo de Krebs, todos esos NADH que se forman tienen un par de electrones, que ese par de electrones va a ser donado al complejo 1, y obviamente va a formar NAD más oxidado. Todo esto va, o sea, estos electrones que ganó el NAD, perdón, que ganó el NAD cuando fue formado tanto por el complejo piruvato deshidrogenasa como por el ciclo de Krebs, estos electrones son donados a este complejo y son transportados a través de varios transportadores que, bueno, en el caso no vamos a ahondar mucho en el asunto, pero el proceso de transporte de electrones a través de los diferentes complejos y de la coenzima Q y del citocromo C en la membrana mitocondrial interna, todo este proceso de transporte de electrones es acompañado por un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Fíjense que la primera donación de electrones hacia el complejo 1 produjo el transporte de protones del espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El transporte de estos electrones a través de la coenzima Q y el complejo 2 también generó el pasaje de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Aquí se sigue transportando estos electrones al tercer complejo, y los electrones en el complejo 3 son donados al oxígeno que se transforma en agua. El oxígeno es el último aceptor de electrones
en la cadena respiratoria. ¿Tá? O sea, ustedes recuerdan que en la reacción general o sea, ustedes entienden que, por ejemplo, nosotros tenemos, el ser humano tiene un metabolismo oxigénico. O sea, consume oxígeno y o sea, necesita oxígeno para vivir. Bueno, justamente necesita oxígeno por este proceso metabólico. La cadena respiratoria, en la cadena respiratoria, el transporte de electrones confluye en el oxígeno que forma agua. ¿Ah? También este transporte de electrones hacia el oxígeno implica el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial a el espacio intermembrana. Todos estos complejos, al transportar los electrones a través de estos complejos, todos generaron un bombeo de protones al espacio intermembrana. Obviamente, si esto es así, la concentración de protones en el espacio intermembrana va a ser mayor que en la matriz mitocondrial. ¿Ah? En otros términos, podríamos decir que el pH del espacio intermembrana va a ser menor que en la matriz mitocondrial. Esta diferencia de pH, porque aquí el pH es mucho menor, acá porque acá está bombeando, se están bombeando protones porque se está sintetizando NADH, está sintetizando NADH en las vías degradativas, entonces se está bombeando protones hacia el espacio intermembrana. Esa diferencia de pH genera un potencial de membrana, o sea, cuando hablamos de potencial de membrana, hablamos de que aquí se está generando algo que potencialmente puede llevar a cabo un proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, fíjense, la ATP sintasa es una proteína que también está incrustada en la membrana interna mitocondrial y que justamente aprovecha esa diferencia de pH. Esta diferencia de pH va a producir que va a generar que espontáneamente los protones que están en gran cantidad en el espacio intermembrana pasen a la matriz mitocondrial. La ATP sintasa no deja de ser una especie de canal de protones que aprovecha la energía potencial generada por ese gradiente de protones para la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo. ¿Ah? Fíjense que esta cadena de electrones, o sea, esta cadena de transporte de electrones, esta cadena de transporte de electrones ha generado un potencial de membrana, que ese potencial de membrana es aprovechado por la ATP sintasa para sintetizar ATP. O sea, todo el H que se genera en la matriz mitocondrial es traducida en moléculas de ATP. Bien, fíjense, entonces hagamos una especie de repaso con respecto a las cuestiones energéticas. En el citoplasma
una cosa que me faltó aclarar acá y que en realidad no está, pero el FAD, perdón, fíjense, este FAD H2, este FAD H2, también entra en la cadena respiratoria, pero no en el complejo 1, sino en el complejo 2. El FAD H2 que se forma en el ciclo de Krebs también es un donador de electrones, pero ya no entra en este complejo 1, sino que entra a nivel del complejo 2, por lo tanto, la cantidad de protones que puede bombear, el FAD-H2 es menor que la del NADH. ¿Ah? Bien, eso hace que el rendimiento energético sea un poco menor del FAD que el del NAD. Pero bueno, en resumen, fíjense que la glucosa, cuando pasa a piruvato, tiene una síntesis neta de ATP de 2 ATP y de 2 NADH. El transporte de estos 2 NADH a la matriz mitocondrial genera 2 FADH2. Bien. Por otra parte, los dos piruvatos que se forman a partir de la glucosa, recuerden que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, que en la glucólisis se transformó en 2 moléculas de 3 carbonos. Esas 2 moléculas de 3 carbonos entran en la mitocondria. Esas 2 moléculas de piruvato van a generar 2 NADH y van a generar 2 dióxido de carbono y 2 acetil-CoA. Entonces, los 2 acetil-CoA van a entrar en el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico genera 2 ATP, o sea, porque son 2 acetil-CoA los que van a entrar. Va a generar, estos 2 acetil-CoA van a generar 4 dióxido de carbono, van a generar 2 ATP, van a generar 2 FADH2 y 6 moléculas de NADH. Gente, ¿me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Carlos. Sí, Carlos. No, porque tengo un tractor ahí afuera que está trabajando en la calle y hace mucho ruido. Yo oigo mucho ruido, no sé si ustedes lo escuchan. Bueno, continuemos. Bien, entonces, fíjense que en el transporte, en la cadena de transporte electrónico, con los NADH que se genera en el ciclo del ácido cítrico, que se genera que genera piruvato deshidrogenasa y que genera el transporte de los 2 NADH a la mitocondria, en el transporte, en la cadena respiratoria tiene un rendimiento de 32 ATPs, que sumados a los 2 ATP que se forman en el ciclo del ácido cítrico y los 2 ATP que se generan en la glucólisis, la molécula de glucosa, cuando pasa de glucosa a dióxido de carbono y agua, tiene un rendimiento total de 36 ATPs. Bien. Entonces, la vía degradativa de la glucosa a dióxido de carbono y agua es generador de ATP y de poder reductor a través de el NADH y el FADH. En el proceso hay varias descarboxilaciones en la cual los 6 átomos de carbono de la glucosa terminan degradándose a 6 átomos de dióxido de carbono y 6 átomos de agua. Con un rendimiento energético
total de 36 ATPs. Los 32 que se pueden formar por la cadena de transporte, por la cadena de transporte electrónico, y los 2 que se forman en el ácido, en el ciclo de Krebs, y los 2 que se forman en la glucólisis. Bueno, todo esto que vimos hasta ahora son las vías degradativas de la glucosa. Son las vías degradativas de la glucosa. Pertenecientes todos estos procesos a lo que se denomina catabolismo de la célula. O sea, todos los procesos de oxidación y de degradación de los compuestos orgánicos. Ahora vamos a ver algunos procesos que forman parte de lo que es el anabolismo. Uno de los procesos por excelencia del anabolismo es la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? No es otra cosa que el paso inverso a la glucólisis. Fíjense que hoy yo les decía que el metabolismo está formado por, o sea, la glucólisis está formado por varias reacciones que van degradando la molécula, que había 3 reacciones, hay 3 reacciones en este proceso en el cual el proceso es irreversible. Después los otros son procesos reversibles, también catalizadas por enzimas, pero que esas mismas enzimas catalizan tanto el paso directo como el paso inverso. A diferencia de estos 3 puntos en la vía, en la cual requiere, o sea, hacia un lado de la reacción requiere una enzima y hacia el lado contrario requiere otra enzima. Por ejemplo, la fosforilación de la glucosa, en el paso de fosforilación, requiere de la catálisis de esta enzima que es la hexoquinasa. El paso inverso requiere otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. Bien, la gluconeogénesis es el paso inverso a la glucólisis. Fíjense, si de glucosa pasaba a piruvato y tenía una hexoquinasa, otras enzimas aquí que participan, después la fosfofructoquinasa, otras enzimas que participan acá en la degradación y en la transformación, y después una piruvatoquinasa que lo que hacía era generar el piruvato. Ahora bien, en el paso inverso, el piruvato también requiere una fosfonol piruvato carboxiquinasa para generar el fosfonol piruvato en la vía inversa de la glucólisis. Después, todas las otras reacciones son reversibles y por lo tanto no requieren de una enzima diferente para seguir el paso inverso. Pero el paso inverso, la gluconeogénesis, no es otra cosa que la formación de glucosa a partir de piruvato, salteando estos 3 puntos en las cuales las reacciones son irreversibles en una dirección, son irreversibles en la dirección de síntesis, por lo tanto, en la vuelta tienen que utilizar otras enzimas catalizadoras. En el caso de la formación de piruvato, fosfonol piruvato, se utiliza la PEP carboxilasa, siguiendo la ruta inversa, el gliceraldehído cuando se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, esta fructosa 1,6-bifosfato se requiere la formación, o sea, requiere la enzima fructosa bifosfato fosfatasa para el paso inverso.
Y en la gluconeogénesis, el gluconeogénesis utiliza los mismos caminos metabólicos de la glucólisis, pero a la inversa, sorteando aquellos procesos que son reversibles con otras enzimas, como por ejemplo la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa bifosfato-fosfatasa y la fosfonolpiruvato carboxilinasa. Esta es una reacción de formación de glucosa. Sería una reacción anabólica. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense que aquí hay gasto de energía. Las fosforilaciones son a la inversa. Fíjense que en el camino de la glucólisis yo generaba ATP, pero ahora en el camino de la gluconeogénesis yo voy a gastar ATP para poder hacer el camino inverso. Por eso son caminos que generan un gasto de energía y por lo tanto pertenecen a lo que corresponde al anabolismo. Bueno, obviamente que la formación de glucosa en el cuerpo humano, si llegara a haber una gran cantidad de glucosa libre, obviamente genera una alta concentración de glucosa en sangre, es perjudicial para la salud, ¿no es cierto? Bien, entonces, esa glucosa que se genera, que se puede generar tanto por gluconeogénesis, como por la incorporación de glucosa vía los alimentos. Entonces, el aumento de la glucosa en sangre requiere de que esa glucosa sea transformada en otra cosa, no tenga, por ejemplo, los efectos osmóticos que tiene la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, para sacar de la célula, o para no eliminar, sino que para disminuir la concentración de glucosa en la célula, sobre todo en la célula animal, el organismo se vale de lo que es la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno. O sea, es la transformación de los monosacáridos de glucosa en una molécula más, en un polisacárido, que una todas esas moléculas de glucosa sueltas en una macromolécula. ¿Recuerdan ustedes que el glucógeno era un polisacárido formado por unidades de glucosa, formado por y era un compuesto ramificado. Fíjense que la glucosa para formar glucógeno primero debe ser fosforilada, o sea, ya aquí hay un gasto de ATP, para formar glucosa 6-fosfato. Luego hay una isomerización que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, y luego se le une un uridil trifosfato a través de la acción de una enzima que se llama la piruvato-glucosa, la glucosa UDP glucosa pirofosforilasa, que une este UTP a la molécula de glucosa, y esta molécula, a través de la glucógeno sintasa, utiliza como sustrato una cadena preformada de glucógeno para añadir una molécula más de glucosa. O sea, la glucosa
en la glucógenogénesis, primero se tiene que fosforilar, y luego se incorpora, primero se va a fosforilar, después se le va a incorporar este grupo uridil difosfato, que va a facilitar la acción de la glucógeno sintasa para incorporar una glucosa a la macromolécula de glucógeno. ¿Ah? Habíamos dicho que la molécula de glucógeno es una molécula ramificada. Por lo que, por un lado, tiene que añadir una glucosa a través de la glucógeno sintasa a la cadena principal, y después tiene que generar las ramificaciones con lo que se denomina una enzima ramificante. Cuando se ha formado ya una cadena lineal de 10 átomos, de 10 moléculas de glucosa, que como mínimo hay que tener 10 moléculas de glucosa. Cuando esto se ha alargado en ese tamaño, aquí va a actuar lo que se denomina una enzima ramificante, que es esta, la amilo alfa 1,4,1,6 glucantransferasa, que lo que hace simplemente es a la cadena de glucógeno formado la escinde aquí, ¿tá? Y esto lo transfiere, o lo transporta a este átomo de carbono, o a este sitio de la glucosa, formando un enlace alfa 1,6, o sea, una ramificación. Bueno, la idea de esto es que, primero, en la glucógenogénesis se debe activar la glucosa a través de la fosforilación y la incorporación de este grupo UDP. Después, la glucógenosintasa es la que añade esa glucosa activada a una cadena de glucógeno. Y luego se requiere de otra enzima, que es la enzima ramificante, que lo que va a hacer es que a la cadena principal, o la cadena alargada, que se formó con la, ¿cómo se llama?, con la glucógenosintasa, a la cadena larga que se formó con la glucógenosintasa, cuando está formada esta cadena, se le une la enzima ramificante generando esta ramificación, o sea, se corta, se escinde este enlace glicosídico alfa 1,4 para formar un enlace 1,6 entre este carbono y este carbono. Eso sería, o sea, en la glucógenogénesis, básicamente hay 3 procesos por excelencia. Primero, la activación de la glucosa, luego la formación de la cadena de glucosas, y después la ramificación. Bien. También, fíjense que este proceso gastó ATP, incluso gastó otra molécula una molécula de UTP, que sería un análogo del ATP, que incluso esta transformación que tiene acá se puede traducir como en el gasto de 2 moléculas de ATP. ¿tá? O sea, en sí, para transformar la glucosa en glucosa UDP se requirieron 3 moléculas de ATP para formarlo. Por lo tanto, es un proceso anabólico que requiere gasto de energía. Bien. A su vez, fíjense, esto sería un proceso anabólico de formación de glucógeno. Obviamente ese glucógeno que se forma
este glucógeno que se forma es una forma de almacenamiento de glucosa. ¿Ah? Por lo tanto, cuando la glucosa se almacena en forma de glucógeno, obviamente en algún momento se va a utilizar esa glucosa. ¿Ah? Para cuando se requiera el uso de esa glucosa almacenada, va a entrar en juego un proceso que se llama la glucogenólisis. O sea, la ruptura del glucógeno en glucosa. Bien, o sea, que es un proceso catabólico, un proceso de degradación. La glucogenólisis es un proceso de degradación de glucógeno. El proceso inverso a lo que sería la glucogenogénesis. ¿No? Y también en la glucogenólisis se requieren dos enzimas. O sea, sí, una enzima que es la glucógeno-fosforilasa, que es la encargada de ir escindiendo o ir partiendo o ir cortando los extremos, los que se dicen extremos no reductores de la molécula. O sea, esto es una cadena de glucosas, ¿cierto? Esta es una cadena de glucosas. La glucógeno fosforilasa lo que va a ir cortando y va a ir formando glucosa 1-fosfato, va a ir cortando la molécula, la macromolécula o la cadena de glucosas hasta un punto cercano a la ramificación. Fíjense, esta glucógeno fosforilasa va a ir cortando. Generalmente la generalmente no. La glucógeno fosforilasa tiene una función específica sobre el enlace glucosídico alfa 1,4 y puede romper ese enlace glucosídico alfa 1,4 generando glucosa. Luego, cuando se ha llegado a este punto de la ramificación, va a actuar otra enzima o otro complejo enzimático que se le denomina enzima desramificante. Como el nombre lo indica, lo que va a hacer es eliminar la ramificación. Y esta enzima desramificante tiene dos funciones. Primero, una es la de transferir estos tres glucosas, estas tres glucosas, la transfiere a la cadena principal. O sea, acá hay una transferencia en la cual estos tres fueron transferidos a la cadena principal. Y quedan unidos estos tres por un enlace glucosídico alfa 1,4. A su vez, el que quedó va a ser escindido por una parte del complejo de la enzima ramificante que tiene la función glucosidasa para romper el enlace alfa 1,6. Entonces, esta parte de la enzima se va a encargar de la escisión o de la ruptura del enlace alfa 1,6 generando glucosa. Luego, fíjense, lo que queda es una cadena lineal de glucosas, que bien pueden ser degradadas por la glucógeno fosforilasa. ¿Ah? Esto, como ustedes ven, es un proceso catabólico. Igualmente, este proceso catabólico no tiene formación de ATP ni NADPH, pero es un proceso degradativo. Bueno, o sea, aquí lo que vimos fue la vía, o sea, estamos hablando de qué pasa con la glucosa
cuando se encuentra como glucosa. O sea, la glucosa puede sufrir proceso de glucólisis. La glucosa se puede formar por proceso de gluconeogénesis. La glucosa puede transformarse en glucógeno a través de la glucogenogénesis. O la glucosa también puede ser generada y formada a partir de la glucogenolisis. Bien, ¿para qué otros lados más va la glucosa? Bueno, una de las otras vías importantes es la ruta de las pentosas fosfato, en la cual la glucosa, en esta ruta metabólica de la glucosa, la importancia de esta ruta de las pentosas fosfato es la siguiente. Primeramente, es la única ruta que genera NADPH. El NADPH es el que se utiliza o que se requiere para la síntesis de macromoléculas, como los ácidos grasos. Después vamos a ver, cuando se formen los ácidos grasos, vamos a ver que hay formación, se utiliza NADPH en la síntesis de proteínas también. Entonces, la vía de la pentosa fosfato es la única vía que genera NADPH. Por eso es importante. Otra de la importancia otra característica importante de la ruta de las pentosas, es que a partir de la glucosa, por transformaciones sucesivas, se va a formar la ribulosa 5-fosfato, que no es otra cosa que un azúcar de 5 átomos de carbono. ¿Qué va a dar origen? Esta ribulosa 1,5-bifosfato va a dar origen a la ribosa, que la ribosa es el azúcar que está inserta en todos los nucleótidos. Tanto nucleótidos como el ATP, nucleótidos como el NADH, nucleótidos como el FAD, nucleótidos como el FMN, y nucleótidos como el ARN y como el ADN. O sea, esta vía, la vía de las pentosas fosfato, es la vía que va a generar, por ejemplo, la ribosa, que es un azúcar importante justamente a la hora de formar, a la hora de la síntesis de nucleótidos. Otra importancia de esta vía de las pentosas fosfato es la síntesis de eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato es un azúcar de 4 átomos de carbono que es un azúcar de 4 átomos que interviene en la síntesis de aminoácidos aromáticos, que va a ser el precursor de aminoácidos aromáticos. Entonces, esta vía de las pentosas se menciona, o sea, vamos a mencionarla porque justamente es la única vía que genera NADPH, es la vía que genera ribosa para los nucleótidos y es una vía importante para la formación de este compuesto que da origen o es precursor de aminoácidos aromáticos. Bueno, estuvimos hablando de la glucosa. Estuvimos hablando de la glucosa profe, como... disculpe. ¿Sí? ¿Perdón? Una pregunta. Sí. La ruta pentosa de fosfato, Sí. sería un ejemplo de anabolismo. Sí, tenemos en realidad está formada por dos fases. Una fase que se podría decir que es anabólica. ¿Por qué? Porque genera NADPH. Genera NADPH.
No es anabólica, esto es catabólico. Fíjate vos que estamos hablando de un compuesto, en Claro, realidad sí, sí. no, toda la vía de la ruta de las pentosas es, como se llama, es catabólica. Primeramente porque estamos degradando la glucosa de 5 carbonos, de 6 carbonos, a una de 5 carbonos con generación de poder reductor, ¿eh? A través de NADPH, fíjate. ¿Eh? Entonces estamos oxidando el compuesto, estamos descarboxilándolo en lo que es un proceso netamente catabólico. ¿Ah? Se dice que es la fase oxidativa. ¿Por qué? Porque justamente yo estoy oxidando la glucosa, descarboxilando la glucosa para formar un compuesto de 5 carbonos, almacenando esos electrones que se pierden, que pierde la glucosa, en un compuesto como el NADPH. ¿No? Entonces este es un proceso catabólico, o sea, degradativo, con formación de energía, ¿no? A través de la molécula de la síntesis de la molécula NADPH. La otra, la fase no oxidativa, ¿eh? La fase no oxidativa es un proceso de degradación también. ¿Eh? ¿Por qué? Y es un proceso de degradación porque lo que hago es sintetizar eh, moléculas, eh, moléculas más simples, como el gliceraldehído 3-fosfato o la eritrosa 4-fosfato. En realidad no hay un gran gasto de energía, sino apenas una transformación de la ribosa fosfato. ¿Ah? Fíjate que la ribosa fosfato, dos moléculas, o sea, una molécula de estas puede ser transformada en otros azúcares, ¿m? En otros azúcares. Estos otros azúcares van a ir a diferentes, van a ser transportados hacia diferentes vías metabólicas. ¿Ah? Pero digamos que el proceso neto, ¿eh? de la vía de las pentosas es un proceso catabólico. ¿Eh? Termina siendo la glucosa degradada en sustancias más simples y la energía liberada por la glucosa es almacenada en forma de NADPH. ¿Ah? Entonces, la vía de las pentosas, después el resto de las reacciones son transformaciones, ¿eh? De 5 a 7 a 3. Fíjate vos que 2 de ribosa formó la C-deptulosa de 7 átomos de carbono y gliceraldehído 3-fosfato. O sea, acá estamos transformando 2 de 5 en una de 7 y otra de 3. En realidad no hay un gasto muy grande de energía en este caso. Aunque sí, fíjate vos, que la transformación de 2 ribosas 5-fosfato genera dos compuestos diferentes, ¿no? Diferentes en su longitud, que en realidad después se derivan a otros caminos metabólicos donde, por ejemplo, justamente la importancia es la formación de eritrosa 4-fosfato para la síntesis de aminoácidos aromáticos. ¿No? Pero digamos que la fase no oxidativa no es una fase de transformación. ¿Eh? Y en total, en general, el proceso de la vía de las pentosas es un proceso degradativo. ¿Mm? Bueno, sigamos. Gracias, profe. ¿Mm? Bueno, hasta ahora hemos visto qué pasaba con la glucosa tanto en vías degradativas eh, como en vías anabólicas. ¿No? Bien, obviamente que el glucógeno es una forma de almacenamiento de energía que utiliza glucosa como este, como el caballito de batalla para
para mantener, para generar y obtener energía, ¿no? Pero obviamente existen otros tipos de almacenamiento de energía, y el otro tipo de almacenamiento de energía por excelencia son los triglicéridos. Los triglicéridos que se forman a partir de glicerol y ácidos grasos. Bueno, tienen en la célula, que tiene un catabolismo y un anabolismo, o sea, por ser el compuesto por excelencia de almacenamiento energético, va a haber una vía anabólica de síntesis de triglicéridos, y obviamente esos triglicéridos almacenados, o sea, almacenan energía, luego la energía almacenada deberá ser utilizada a través de una vía de degradación. La vía de degradación de los ácidos grasos es la beta-oxidación. Y obviamente existe una vía contraria que es la vía de biosíntesis. Fíjense que en la beta-oxidación transcurre en la mitocondria, en tanto que la biosíntesis de ácidos, de triglicéridos y de ácidos grasos es en el citoplasma de la célula. Bien. La beta-oxidación, fíjense, en la beta-oxidación, los ácidos grasos, o sea, para llevar a cabo la beta-oxidación se forma a partir de los ácidos grasos, que son degradados en el citoplasma, o sea, el triglicérido que contiene el ácido graso, es degradado en el citoplasma, se liberan los ácidos grasos son transportados a la mitocondria, y en ese proceso de transporte del citoplasma a la mitocondria, al ácido graso se le incorpora la coenzima A. ¿Se acuerdan el acetil-CoA? Era una coenzima, la coenzima A, con un grupo tiol, que se unía al ácido acético formando el acetil-CoA. Bueno, o sea, el ácido acético es un ácido orgánico de 2 carbonos. A ese ácido orgánico de 2 carbonos que se le incorpora la coenzima A, si a eso se le puede reincorporar el coenzima A, a cualquier ácido carboxílico también se le puede incorporar la coenzima A. Y en el caso de los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga, también en el proceso de transporte desde el citoplasma a la mitocondria, hay un proceso de incorporación de un acetil-CoA al ácido graso, quedando lo que se refiere a, bueno, al ácido graso CoA, o sea, el ácido graso con la unión de la coenzima A. Una vez que el ácido graso tiene incorporada la coenzima A partir de aquí puede ser transformado el ácido graso y degradado el ácido graso. Fíjense, en la beta-oxidación, el ácido graso con la coenzima A tiene un primer proceso en la cual existe una transformación, una oxidación del ácido graso. Si hay una oxidación del ácido graso, yo voy a formar
un compuesto más oxidado y obviamente va a haber un FAD, aquí en este caso es un FAD que se transforma en FADH2, aquí hay formación de poder reductor. Fíjense, este poder reductor está dentro de la matriz mitocondrial, por lo tanto esto después va a cadena de transporte de electrones, genera ATP. ¿Ah? Bien, en estas etapas de oxidación se va a generar tanto FAD como NADH. FAD, H2, NADH, recuerden, están siendo formados dentro de la matriz mitocondrial. Todo eso entra en cadena respiratoria para la síntesis de ATP. Por eso es que los ácidos grasos son una forma de almacenamiento de energía, porque una vez que entra el ácido graso en la mitocondria en forma de acil-CoA, genera, esto va generando a través de diferentes transformaciones, NADH y FADH. Finalmente, el ácido graso con el CoA incorporado, va a ir sufriendo diferentes oxidaciones en la cual va a ir dejando en el camino electrones para formar FADH y NADH, y finalmente se escinde esa punta que tiene coenzima A para formar acetil-CoA. O sea, el extremo acetil-CoA del ácido graso, el extremo que contiene 2 carbonos, o el extremo del ácido graso, el acetil-CoA, del acil-CoA, va a ir oxidándose para finalmente formar acetil-CoA y una cadena de ácido graso con 2 átomos de carbono menos. ¿Por qué? Porque esos 2 átomos de carbono menos son ahora parte del acetil-CoA. Todo esto se da dentro de la matriz mitocondrial. El acetil-CoA que se forma, ¿a dónde va a ir a parar? Y va a ir a parar a ciclo de Krebs. O sea, fíjense que en el proceso de formación de acetil-CoA a partir de una acil-CoA, en el proceso hubo formación de FADH y de NADH, el cual va a ser utilizado por cadena de transporte de electrones para generar ATP. Y a su vez también generó acetil-CoA, que va a ser degradado en el ciclo de Krebs para formar más NADH y más FAD, que va a entrar en cadena respiratoria para generar más ATP. Esa es la forma que tiene el organismo de almacenar energía en forma de grasa. ¿No? ¿Por qué se almacena en forma de grasa? Porque es altamente energético, o sea, una forma de almacenar energía. ¿Por qué? Porque en la degradación que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, se genera poder reductor a través de FADH y NADH, y se genera acetil-CoA, que entra en ciclo de Krebs, a su vez genera más poder reductor, que a su vez se traduce en más síntesis de ATP. ¿No? Bien. La vía de biosíntesis de ácidos grasos se da también a partir de lo que se denomina el malonil-CoA, también es un proceso que utiliza NADPH. Fíjense que ya estamos hablando primeramente de un proceso de reducción. Aquí hay un proceso de reducción. Malonil-CoA es una molécula de 4 carbonos,
También un ácido carboxílico, 4 carbonos unidos a la coenzima A. Este compuesto, ese compuesto va a ir transformándose con gasto, perdón, no con gasto, sí, con gasto de NADPH. Fíjense que el NADPH, hoy habíamos dicho que en la vía de las pentosas era la única vía que generaba NADPH. Y que ese NADPH que se generaba era utilizado en los procesos de síntesis. Bueno, justamente acá en el proceso de biosíntesis de ácidos grasos utilizamos el NADPH para reducir la estructura carbonada y formar finalmente el ácido graso. Fíjense que en este proceso hay gasto de NADPH, hay gasto de NADPH, por lo tanto indica que el proceso de biosíntesis es un proceso reductor. Bueno, fíjense, aquí es más o menos hay un esquema de cuál sería el rendimiento energético del ácido mirístico. El ácido mirístico es un ácido graso saturado de 14 átomos de carbono. Fíjense que el ácido mirístico requiere para la activación 2 ATP, pero después esos 14 átomos de carbono del ácido mirístico se traducen en 7 átomos de acetil-CoA, perdón, 7 moléculas de acetil-CoA. Cada acetil-CoA entra en ciclo de Krebs, genera NADPH, genera NADH, genera FADH2 y genera ATP. Fíjense, estos 7 acetil-CoA generan, ya en el ciclo de Krebs generan, o sea, en el ciclo de Krebs generan 84 ATPs. Y además, como son 6 ciclos de beta oxidación, lo que decíamos acá, aquí genera FADH2 y NADH2, como son 6 ciclos de beta oxidación, cada FADH2 se traduce en 12 moléculas de ATP que se generan en la cadena respiratoria, y los 6 NADH que se generan son 18 ATP que se generan en la cadena respiratoria. Fíjense que el ácido mirístico de 14 átomos de carbono tiene un rendimiento total de 112 ATP. ¿Recuerdan cuánto era el rendimiento de la glucosa? La molécula de glucosa tenía un rendimiento por molécula de glucosa de 36 ATP. También son 6 átomos de carbono, ¿no es cierto? Aquí tenemos 14 átomos de carbono que tienen un rendimiento de 112 ATP. Por eso, los ácidos grasos son una manera de almacenar energía bastante eficaz. Bueno, por último mencionaremos que, fíjense, en la vía degradativa de la glucosa, o sea, glucólisis, piruvato de deshidrogenasa y ciclo de Krebs, se van formando en estas vías metabolitos intermediarios que son utilizados para la síntesis de diferentes aminoácidos. Por ejemplo, fíjense que la glucosa 6-fosfato, por la vía de las pentosas, forma ribosa 5-fosfato, que a su vez genera eritrosa 4-fosfato, que se utiliza para la síntesis, por ejemplo, de la histidina. También la síntesis de
de eritrosa se utiliza para estos compuestos que son los aminoácidos aromáticos, junto con el fosfoenopiruvato. El fosfoenopiruvato y la eritrosa 4-fosfato se utilizan para la síntesis de los compuestos, los aminoácidos aromáticos. Fíjense, la eritrosa 4-fosfato, por vía de las pentosas, va a generar estos aminoácidos. Puede ser utilizados tanto el fosfoglicerato como el fosfoenopiruvato para la síntesis de estos compuestos. El piruvato va a dar origen, fíjense, a la alanina, valina y leucina, son aminoácidos no polares. Y así, fíjense que hay varios intermediarios de la vía de la glucólisis y del ciclo de Krebs que dan origen a metabolitos que finalmente van a sintetizar aminoácidos. O sea, los esqueletos carbonados que se generan en la glucólisis y en la vía del ácido cítrico pueden ser utilizados para la síntesis de aminoácidos. Y obviamente, además de ir hacia la vía de síntesis, también son las vías de degradación. Fíjense, en el ciclo del ácido cítrico, fíjense, las alanina, cisteína, glicina, serina y trionina son degradados a piruvato. A su vez, el piruvato entra en el ciclo del ácido Krebs y termina degradando toda esa familia de aminoácidos. Y así, fíjense, la isoleucina, la leucina, trionina, triptofano también forman acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs. La asparagina y el aspartato, cuando se degradan, forman oxalacetato, que entra en el ciclo de Krebs. Y así, fíjense, todos los aminoácidos pueden, en sus vías degradativas, formar intermediarios, tanto del ciclo de Krebs como la glucólisis, y terminar en una vía degradativa. Bueno, entonces ya hemos visto hasta ahora cómo todas las vías pueden conectarse unas con otras. Entonces fíjense que la glucólisis que se forma en el citosol, o sea, que se produce en el citosol, está conectada vía la síntesis de piruvato. Cuando el piruvato entra en la mitocondria, se va a formar acetil-CoA. El acetil-CoA también puede ser sintetizado a partir de ácidos grasos, pero también el acetil-CoA puede ser transformado en citrato vía ciclo de Krebs. Este citrato es el que da lugar a la síntesis de ácidos grasos. O sea, todos los metabolitos de las diferentes vías metabólicas pueden ser utilizados como precursores tanto en vías anabólicas como en vías catabólicas. Entonces, de esa manera se va integrando todo el metabolismo, se va integrando todo el metabolismo, y termina todo teniendo una gran relación. Fíjense, las proteínas son degradadas a aminoácidos y entran, fíjense, en la vía de la glucólisis, en el acetil-CoA, en el ciclo del ácido cítrico, para completar vías degradativas. Fíjense, pero a su vez, el ciclo del ácido cítrico, la glucólisis y el acetil-CoA también pueden dar precursores de aminoácidos. Entonces, todo esto está relacionado siempre con esta
O sea, todos los caminos metabólicos pueden confluir en la vía de la glucólisis y el ácido cítrico. Los ácidos grasos cuando se degradan forman acetil-CoA. Cuando forman acetil-CoA, entran en el ciclo del ácido cítrico y se degradan. Pero a su vez, el acetil-CoA que se forma en la transformación de piruvato acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa, también puede dar lugar a la síntesis de ácidos grasos. Todos los caminos metabólicos se relacionan unos con otros y hay un gran equilibrio, en todas las reacciones metabólicas de celulares. Todo se interrelaciona. Y todo puede confluir o salir de las vías degradativas de la glucólisis, piruvato deshidrogenasa y ciclo del ácido cítrico. Todo puede confluir o puede salir de esas vías. Eso es una forma de ver el metabolismo. Esto es la forma simplificada del metabolismo, pero tengamos en cuenta que el metabolismo es mucho más complejo, que forma redes, a su vez esas redes están conectadas, o sea, redes de reacciones y de transformaciones muy complejas. Nosotros hemos visto pero también hemos visto que estas redes complejas pueden ser, responden a ciertos criterios en los cuales nosotros podemos resumir esas complejas vías en esto que está acá. O sea, el metabolismo no es otra cosa, o las reacciones metabólicas no son tan complejas si sabemos dónde estamos ubicados en el mapa metabólico.